Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana González, soy de Chihuahua, México, y el día de hoy les voy a impartir la clase de interrogatorio o de examen directo. Primero quiero agradecerle a Ricardo por esta invitación, por abrirnos la oportunidad de recibir estos temas hasta nuestro cuarto, hasta nuestra casa, aprovechar esta cuarentena que no nos da otra opción más que estudiar desde nuestra casa. También agradecer el compartir este espacio con mujeres brillantes de Colombia, de Perú, de Argentina y de México por darnos esta oportunidad a las mujeres a exponer este tipo de temas. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla con una presentación para que sea un poco más, para las personas que son más visuales. Bien, vamos a iniciar explicando qué es, los puntos, los objetivos, y al final les voy a explicar cómo es que se hace un interrogatorio, un examen directo a diversos testigos de más complejidad, tales como víctimas de delitos sexuales o niños. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es el examen directo o qué es el interrogatorio? A mí se me facilita más decir interrogatorio, pero esto es lo mismo, depende de cada país. El examen directo es la herramienta que tiene el abogado litigante para extraer la información de diversos testigos, ya sea un testigo lego, un testigo experto, un perito, un policía, para con esto demostrar, comprobar nuestras proposiciones fácticas y acreditar nuestra teoría del caso, ya como vimos hace 2 días con la doctora Astrid. Todo esto va a girar en torno a nuestra teoría del caso. ¿Quién hace el interrogatorio? Esta pregunta la formularon cuando se inscribieron. El interrogatorio lo va a hacer la persona, la parte oferente. Ya si soy defensa y ofrezco a un perito en psicología, yo le voy a realizar el interrogatorio. Y la parte contraria, siendo Ministerio Público o Fiscalía, le va a realizar el contraexamen que vamos a ver el día de mañana. ¿Cuál es la importancia del interrogatorio? Es tan importante porque, como sabemos, el juez en nuestro sistema no conoce la carpeta de investigación, no tiene acceso a ella, no puede leer los dictámenes, no puede leer las declaraciones, los informes, el informe policial, no puede tener acceso a ella más que por la oralidad y por las partes por la información que se va a desahogar en la audiencia. Entonces, todo lo que se escucha en la audiencia es lo único que va a conocer el juez. Si nosotros en nuestro examen directo no vamos a extraer alguna información, él no lo va a conocer si no es por nosotros o no es por nuestra contraparte. Esta es la manera en la que el juez va a poder percibir con sus sentidos la evidencia que puede ser incorporada en el juicio, como el ejemplo que les mandó Ricardo sobre, por ejemplo, un cuchillo. Va a poder observar con sus sentidos de qué color es, de qué tamaño es, y no nada más cuando lo describe el perito. ¿Cuáles son los objetivos del examen directo? Son 3. Es acreditar la credibilidad del testigo, de la cual vamos a hablar en unos momentos, acreditar nuestras proposiciones fácticas, ya como lo escuchamos en la clase de la doctora Astrid, y la incorporación de prueba. En los alegatos de apertura, clausura, no se incorpora la prueba, solamente en el interrogatorio con el testigo idóneo o quien nos pueda dar cuenta de eso. ¿Qué se tiene que hacer previo al examen directo? Un examen directo no nada más es ir a la audiencia y preguntarle al testigo cosas como se nos ocurra para extraer la información que a nosotros nos sirve. Se tiene primero que conocer al testigo. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Dónde vive? ¿Su grado de estudios? ¿Qué es lo que suele hacer? ¿Por qué está en este juicio? ¿A quién conoce? También hay que preparar el testigo. Preparar el testigo no significa aleccionarlo. Prepararlo es explicarle cómo es que va a ocurrir la audiencia. Tenemos que hacer que repase las entrevistas, los dictámenes o las periciales, porque sabemos que las audiencias suelen ser meses después de que ocurren los hechos. Entonces, somos humanos y se nos pueden olvidar ciertas cosas. Entonces, hay que ayudarle a que recuerde los datos. No inventar datos que nos ayuden, sino que recuerde lo que él previamente ya declaró. También tenemos que explicarle los elementos que se van a usar. Si vamos a incorporar
una evidencia material, documental, tenemos que explicarle, mira, esto se va a introducir a la audiencia con este objetivo, va a ser de esta manera, explicarle cómo es el ejercicio, qué es lo que nos tiene que hacer, qué escribir, todo para que esto llegue al juez mediante sus sentidos. También tenemos que explicarle que existen diversos usos de documentos previos, ejercicios de litigación, por lo cual, si se le llega a olvidar un dato, no decirle que no invente cosas o que no conteste. Hay maneras por las cuales vamos a descubrir en las clases de los días siguientes cómo extraer esa información, porque para nosotros es relevante algún dato y se le olvidó al testigo en plena audiencia. Entonces le vamos a decir que podemos usar un apoyo de memoria o refresco de memoria, como le gusten decir. Este ejercicio, vamos a tener que decirle, si se te olvida un dato, tú simplemente dime, no me acuerdo, no recuerdo, y nosotros como abogados litigantes vamos a extraer esa información, vamos a apoyarle al testigo. Al igual que si cambia un dato, que si cambia un color, y a nosotros es relevante que sea negro y que no sea verde, vamos a ayudarle a que lea su declaración, únicamente eso, para que el dato salga y el juez sepa cuál es el dato al que le debe dar credibilidad. También tenemos que explicarle cuáles van a ser los temas que se van a tocar en el contraexamen. ¿Por qué? Porque como algunos saben o algunos se van a dar cuenta el día de mañana, el contrainterrogatorio es uno de los temas más difíciles para un abogado. ¿Por qué? Porque le estás haciendo preguntas a un testigo que no lo ofreciste tú. Un testigo que se va a poner hostil, que no te va a querer dar información, que te va a cambiar la información, porque la información que estás extrayendo, esta información no le ayuda al testigo, no le ayuda a su amigo, no le ayuda al imputado. Entonces, lo que busca es escapatorias para no decir esa información. Entonces vamos a decirle, ¿sabes qué? Di la verdad, di lo que dijiste en tu declaración, la verdad de cómo ocurrieron los hechos. Y en todo caso de que cambies el dato, te van a hacer este ejercicio. Va a ser así, te van a tocar este tema, el testigo se va a poner así, te va a hablar así, para que no le den muchos nervios y no quiera ya no declarar, aunque están obligados, que sea lo más normal posible. También tenemos que explicarle cómo es el entorno de una sala de audiencias. Muchas personas nunca han puesto un pie en un tribunal, nunca han visto tal vez una película donde haya visto un juicio o algo así, entonces hay que explicarle cómo es que, dónde va a estar sentado, cuántas mesas hay, que hay un guardia de seguridad, que puede entrar el público, que va a estar grabado, que va a tener que hablar al micrófono, que todo va a estar seguro, protegido, para que él pueda dar su declaración sin miedo alguno. ¿En qué orden se tienen que presentar los testigos? También eso me lo habían preguntado en el formulario de Google. Los testigos se van a presentar en el orden en el que a nosotros nos convenga. Recordemos que a una persona lo primero y lo último que se le dice es lo que más se le queda grabado. Entonces, si para nuestra conveniencia, para nuestra teoría del caso, nos conviene que al principio llegue el testigo que vio todos los hechos y al final llegue la víctima o llegue el imputado, así hay que hacerlo. ¿Cuáles son las habilidades que nosotros como litigantes debemos tener? Una muy importante y muy complicada de desarrollar es la escucha activa. La escucha activa del testigo, saber qué nos está diciendo y no simplemente estar preguntando cosas que probablemente ya pusimos en una hoja y solamente memorizamos. No venimos a memorizar, venimos a saber por qué información venimos y como litigantes tenemos que tener esta habilidad de extraer la información a como dé lugar con las técnicas adecuadas y permitidas en el juicio. Entonces, cuando el testigo nos esté contestando algo, hay que saber qué nos contestó y derivado de eso seguir a la siguiente pregunta. Porque ocurren muchos momentos donde la declaración nos dice ciertas cosas, pero en la audiencia nos dice algo que nos ayuda completamente y nosotros no lo estamos escuchando y dejamos ir ese dato que nos ayudaba muchísimo a nosotros. Entonces, hay que desarrollar la escucha activa. También debemos de tener claro nosotros, los abogados, que el interrogatorio, la estrella siempre va a ser el testigo. Quien nos va a dar información es el testigo, a diferencia del contraexamen, que el testigo es el abogado litigante. También tenemos que aprender a eliminar o saber controlar los nervios. Eso se va quitando conforme el paso del tiempo, el tiempo que vayamos a audiencias, el tiempo que hablemos con las personas, practiquemos en el espejo. Hay diversas técnicas en internet para perder el miedo a hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque si nos ponemos nerviosos nosotros
y empezamos a formular preguntas erróneas, vamos a tener respuestas erróneas o objeciones de la parte contraria, las cuales queremos evitar a toda costa. Ahora vamos a hablar del tipo de preguntas que se permiten en el interrogatorio. Se permiten las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las de transición, y vamos a hablar también sobre las preguntas que no son permitidas en el juicio. Las preguntas abiertas son las que nos permiten que el testigo declare libremente sobre lo que se le preguntó. Por ejemplo, sería una pregunta de qué color era el cuchillo. ¿De qué color era el mango del cuchillo? Y nos va... Sí. Una sugerencia para formular las preguntas sería usar el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, cuál. Descríbanos o explíquenos. Entonces, con esto ya le damos pie al testigo a que nos explique cómo fue la situación, cómo fue el asalto, dónde se encontraba, cómo fue que le tomaron del brazo, cuándo fue, dónde fue, para que se pueda explicar y la pregunta sea un poco más extensa. Ahora, las preguntas cerradas. Estas van a hacer que el testigo nos dé información más específica. Ahorita la había mencionado, pero en realidad era para la pregunta cerrada. Es un ejemplo de que el cuchillo, ¿de qué color era el mango del cuchillo? No, pues era de color negro. Solamente tiene una opción, decir un color. Esta pregunta se suele confundir con las preguntas sugestivas. Pero a diferencia de esta, la pregunta sugestiva es la que contiene la respuesta a la misma pregunta. Un ejemplo para que puedan entenderlo es una pregunta sugestiva. El cuchillo tenía el mango de color negro, ¿cierto? Esa es una pregunta sugestiva. Y una pregunta abierta sería, ¿de qué color era el mango del cuchillo? Ahora, las de transición son las que nos permiten darle más dinámica al interrogatorio, las que nos permiten explicarle al testigo que se va a pasar de un punto a otro, para que no se confunda, que le van a permitir al juez saber que estamos pasando de un punto a otro, por si está tomando apuntes, por si en algún momento no nos está poniendo atención el tribunal. ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a hablar ahora sobre la dirección a la cual corrió usted después de que lo asaltaron. Entonces, ya cambiamos de tema, el testigo sabe que ya dejamos de lado el otro y el interrogatorio queda más dinámico. Estos ejemplos sería como, ahora hablemos sobre esto, permítame llevarlo a otro tema, ahora hablemos sobre esta situación. O hay testigos que en algunos casos declaran en diversas ocasiones. Entonces, como el interrogatorio, como lo veremos después, es de manera cronológica, podemos hacerlo por actuaciones. Su primera declaración el 2 de febrero, la tercera declaración el 10 de mayo y por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sobre su segunda declaración. Vamos a hablar ahora sobre su tercera declaración. Si a nosotros eso nos conviene. Ahora vamos a hablar sobre las preguntas no permitidas. ¿Por qué hay preguntas no permitidas en un interrogatorio o en un juicio o en un contraexamen incluso? Estas preguntas no pueden ser formuladas porque en algunos casos provocan que se hostigue a los testigos, que la información que se introduzca a juicio sea información errónea, que la información que se introduzca a juicio sea por parte del litigante y no por parte del testigo como debería de ser. Aquí tengo una lista de todas las preguntas que no son permitidas. Al final le voy a mandar todo mi material a Ricardo. Ahí vienen más explicadas. Si tienen alguna duda también me pueden mandar dudas al correo y yo se las resuelvo. Este es uno de los temas un poco más complicados, al igual que el contraexamen, saber cuáles son las preguntas objetables, porque estas, al momento de escucharlas, tenemos que gritar objeción para que el tribunal pare, el testigo no responda, evite que responda más bien, decir el motivo de la objeción y empezar un debate con la contraparte de si es o no es para que el juez la resuelva. Lo que queremos nosotros es que no dé lugar a la objeción para que el testigo responda a lo que nosotros le preguntamos. Pero para evitar esto hay que tener buenas prácticas y evitar hacer estas preguntas que se pueden observar aquí en la pantalla. Primero tenemos las preguntas sugestivas, que como ya les expliqué, son las que tienen la respuesta contenida en la pregunta, como la del cuchillo. Ahora, las preguntas, dije sugestivas o no compuestas. Las preguntas compuestas son las que tienen dos o más preguntas a la vez, dos o más hechos a la vez. ¿Cuál era el color y el largo del cuchillo? O preguntarle,
el cuchillo era verde y de 30 centímetros. Entonces el testigo ahí no va a poder, ahí aparte de ser sugestiva, no va a saber a qué está respondiendo. Si le dice que sí, yo no voy a saber si era negro o era de 30 centímetros. No va a estar en una certeza total, entonces nada nos cuesta separar las preguntas para que el testigo le quede más claro y al igual al tribunal. Y esta pregunta no sea objetable por la contraparte. Ahora hablemos sobre las preguntas ambiguas. Estas son las que no permiten al testigo comprender qué es lo que se le está preguntando. En específico, no se sabe a quién se está refiriendo. Por ejemplo, que yo voy con el testigo y le digo, ¿qué hacía? Pero en el lugar de los hechos se encontraban 3 personas. Él no va a saber a quién me estoy dirigiendo. ¿Qué hacía quién? ¿El asaltante? ¿La persona que estaba viendo los hechos? ¿O qué hacía yo? Entonces hay que especificar qué hacía usted en el momento en el que lo asaltaron. Ahora tenemos otras preguntas engañosas. Son las que pretenden hacer que el testigo caiga en el error. Totalmente estas preguntas van a ser objetables porque nos darían información que el testigo no quiere dar voluntariamente o información que el abogado litigante quiere que salga a flote en el juicio, pero no es información verdadera. Las preguntas coactivas. Es donde existe un hostigamiento sobre el testigo y va a coartar de manera significativa la libertad para que nos explique la información, la respuesta que nos quiere decir. Las preguntas impertinentes. Veamos este caso de un asalto, por ejemplo. Y yo le voy a preguntar que qué comió hace 2 días. Es una pregunta totalmente impertinente, no tiene relación con el juicio, solamente dilataría y es una pregunta que ni el juez le sirve ni a mí me sirve, entonces hay que evitarlas a toda costa. Y ahora las preguntas de opinión. Estas preguntas solamente serán permitidas para testigos expertos y para peritos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el conocimiento sobre alguna ciencia, arte, oficio, profesión, que le van a dar conocimiento al profano, a quien no conoce. El juez es perito en derecho, pero no conoce sobre tal vez dactiloscopía, entonces se le puede pedir la opinión a ese perito porque sabemos perfectamente que tiene los estudios y nos va a dar una respuesta muy cierta. Ahora, unos puntos para desarrollar el interrogatorio sería que va a ser de manera cronológica. Esto nos va a ayudar a que el testigo sepa cómo está fluyendo el interrogatorio, sepa qué se le va a preguntar, no se confunda, para que el tribunal tampoco se confunda, a diferencia del contraexamen, que ese sí es por temas, como lo veremos mañana. Hay que usar lenguaje simple. Yo sé que algunos abogados tienen un léxico que les encanta decir palabras en latín y palabras bien complicadas y palabras de derecho, pero estas palabras no se tienen que tocar en el juicio, solamente que sea el alegato. ¿Por qué? Porque el testigo que tenemos enfrente no sabemos su grado de estudios, no sabemos si no es estudiante de derecho, no sabemos si llegó hasta el nivel primaria, secundaria, no sabemos nada de esto, entonces tenemos que explicarle con lenguaje simple para que nos pueda dar la información que nosotros queremos. También usar lenguaje simple para que el tribunal, si en un momento está distraído y escucha una palabra rara, tal vez no la entendió, no la puede preguntar y se quede sin esa información. Entonces, qué mejor que un lenguaje simple para eso y para evitar que nos objeten la pregunta porque no se pueda entender o porque ya es repetitiva si usamos palabras similares. Les voy a dar una recomendación de una estructura de un interrogatorio. El interrogatorio se puede hacer en la estructura que ustedes gusten, pero esa es una sugerencia que a mí me ha servido. Primero, iniciamos con la acreditación del testigo. Vamos a ver primero la estructura ordinaria. Sería la acreditación del testigo, posteriormente situar al testigo en los hechos, después el desarrollo ya integral del examen directo de los hechos y al final la conclusión. Ahora, por el otro lado, vemos la estructura extraordinaria. Esta va a ser complemento de la ordinaria y se va a usar solamente en los casos estrictamente necesarios. Por ejemplo, el uso de documentos previos, apoyo de memoria, superar contradicción, aclaración pertinente. Eso solamente va a ser cuando el testigo olvide un dato, cambie un dato, se necesite precisar algo, no siempre. También la incorporación de la prueba. En todos los testigos no va a haber incorporación de la prueba. Será con el testigo idóneo o el que nos pueda dar razón de esa prueba. Y el uso de apoyo demostrativo tampoco va a ser necesario si no es relevante al caso.
tal vez nos está explicando una persona cómo fue el asalto y a dónde corrieron los que lo asaltaron, y nos empieza a decir, yo estaba en el parque, y después corrí a la derecha por la tienda de abarrotes Los Ángeles, después me fui por la calle de la Acequia, y después llegué por acá, y lo me vio esta persona. ¿Qué mejor que darle un apoyo para que nos explique de mejor manera? Yo, un ejemplo, soy una persona muy visual, entonces si a mí me explican así, tal vez no lo voy a entender. Pero si puedo usar un pizarrón donde yo dibuje cómo fue la cuadra, dónde era el parque, a dónde corrió con una flecha, eso va a quedar un poco más claro. Y esto solamente se va a usar en tiempos o en momentos donde si el tribunal no puede entender en la descripción del testigo, le puedo proporcionar un pizarrón, le puedo proporcionar materiales y va a quedar explicado de mejor manera. Vamos a desarrollar nuestra estructura ordinaria. La acreditación. La acreditación es muy importante. Muchas personas piensan que simplemente es preguntar a los generales y listo. O sea, como cumplir un requisito y listo. No. ¿Para qué sirve la acreditación? Es para acreditar el testigo y el testimonio. Va a ser completamente diferente la acreditación dependiendo del testigo. Un testigo lego, experto, policía, perito, la víctima, el imputado, todo va a ser completamente diferente. Vamos a hablar primero de acreditar al testigo. Aquí nos podemos formular una pregunta que diga, ¿por qué el tribunal tiene que confiar en esa persona? Podemos aportar datos como la vida familiar, la vida laboral, los valores que tiene esta persona, sus actividades diarias. Y ahora, al hablar de acreditar el testimonio, es ¿por qué el tribunal debe creer la versión de los hechos que nos está contando el testigo ahorita en la audiencia? Aquí se pueden aportar datos según el caso en concreto. Van a ser preguntas tendientes a acreditar a que estuvo presente en el hecho, a que pudo escucharlo, a que pudo participar en él. Por ejemplo, en este asalto, si estaba un testigo presencial a 10 metros, saber que a 10 metros pudo ver perfectamente los rasgos físicos, los rasgos faciales de la persona que nos describió. Si me dijo, tiene ojos cafés, tiene ceja poblada, tiene nariz respingada, pero estaba a 10 metros, saber que a 10 metros sí podía ver todos esos rasgos. Entonces, dejarle claro al tribunal que él pudo ver perfectamente todo eso y que la información que nos está dando es cierta. También otro ejemplo, especificar por qué el testigo se encontraba en ese lugar. Tal vez trabaja a 5 minutos de ahí, era su hora de salida, siempre camina por el parque para ir a su casa que se encuentra a la contraesquina del parque. Entonces, en ese momento se pudo situar perfectamente. ¿Por qué? Porque él siempre toma esa ruta para llegar de su casa a su trabajo. Entonces, se sitúa en el lugar y se sitúa para los rasgos físicos de la persona, los puede escribir perfectamente. Ahora, al hablar de situar al testigo, esta es la parte donde se va a pasar de la acreditación a ya hablar de los hechos en concreto. Esto puede ser muy marcado, puede ser que pase de la acreditación a los hechos sin que se den cuenta, una transición más leve, una transición más marcada, dependiendo del caso en concreto, cómo les guste la técnica y lo que les favorezca a su teoría del caso. Un ejemplo sería, ok, vamos a situarnos ahora en el día 1 de marzo del 2018 por la tarde. ¿Qué estaba haciendo ese día? No, pues ese día me encontraba en el parque mientras unas personas se acercaban y no sé qué. Aquí ya aterrizándolo al caso en concreto que nos pasó Ricardo. También es muy común que le pregunten después de la acreditación que hacen, díganos qué está haciendo aquí. Y probablemente haya testigos que sí contesten, pues es que me hablaron porque yo vi estos hechos y no sé qué. Y de ahí se empieza a desarrollar todo el interrogatorio. Pero hay testigos que no van a saber responder eso, que probablemente nunca han pisado una sala de audiencias, que no sepan a qué se está refiriendo, que esté muy nervioso. Entonces, qué mejor que especificarle previa preparación del testigo, a decirle que vamos a hablar de esos hechos y que recuerde la fecha, decirle, ¿sabe qué? Dígame qué estaba haciendo este día a esta hora. Ahora, en el desarrollo del examen directo, van a ser preguntas tendientes a extraer la información que queremos que el tribunal escuche para que valore y se pueda acreditar nuestra teoría del caso. Hay ocasiones donde la declaración es muy larga, donde hay varias declaraciones, donde hay varias intervenciones por algún policía, pero nada nos sirve una y nada nos sirve un párrafo de esa o nos sirve todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tocar únicamente los temas que nos interesan.
No tocar todos los temas que porque sea obligatorio, que porque tengo que tocar toda la declaración, no. Eso lo haría un poco más dilatorio y recordemos, cuando se tarda mucho una plática, una clase, una declaración, se pierde la atención. Entonces, qué mejor que ir a lo concreto, a lo que únicamente me va a servir y hacerlo más dinámico. También tenemos que sanear al testigo en sus debilidades o contradicciones. Como ya lo vimos en la preparación del testigo, tenemos que explicarle qué es lo que se va a tocar en el contraexamen. Entonces, ya nosotros teniendo identificados esos puntos donde le voy a decir, ¿sabes qué van a tocar esto? De que usas lentes, de que no pudiste ver, de que era de noche, entonces la descripción que diste no puede ser cierta. Esos temas tengo que sanearlos antes de que sean tocados en el contraexamen, porque lógicamente van a ser tocados en el contraexamen si es lo que le conviene a la contraparte. Pero qué mejor que antes de recibir ese golpe por mi contraparte, yo lo saneé. Yo expliqué, tal vez yo le diga al testigo, que cómo es que pudo ver eso, no, pues se encontraba, si era de noche y a lo mejor mi vista no es tan buena, pero yo seguí caminando y yo pasé enseguida y a la vez la luz mercurial le estaba dando en la cara, entonces yo perfectamente pude ver sus rasgos. Entonces ahí ya estamos explicando y cuando venga el golpe del Ministerio Público a querer decir que era de noche, que usa lentes, que no puede ver, que se encontraba muy lejos, ya lo habremos explicado nosotros. También vamos a incorporar prueba de así ser necesario, como ya les había explicado, si el testigo es el idóneo y si nos es útil para nuestra teoría del caso también. Y usar puentes de transición para darle un orden al interrogatorio y hacerlo más dinámico. Ahora hablemos sobre esto. Ahora hablemos sobre esto. O nos describió el cuchillo. Ahora háblenos de cómo era el mango. O díganos de qué color eran los tornillos que nos mencionó. Cosas más específicas. Y ahora la conclusión. En esta se recomienda siempre cerrar fuerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que se le va a quedar a la mente al tribunal. Lo primero y lo último. Algo que cause impacto, que incluso la pregunta que yo haga sea impactante, pero que la respuesta que nos dé el testigo lo sea aún más. Ya después de haberles explicado el interrogatorio, me gustaría, Ricardo, ver, antes de pasar a lo demás, si tienen dudas para ir resolviendo antes de explicarles los interrogatorios a diversos testigos. Bien, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Diana. Sí, a ver, dame un minuto porque hay algunos participantes que han levantado la mano y querían intervenir. Creo que ya las bajaron. No sé si es que los participantes que habían levantado la mano desean formular sus preguntas, sus comentarios. Este es el momento. Si no, hay algunos que justo estamos comentando con algunos participantes en el chat grupal sobre un punto que indicas, está relacionado con la estructura del interrogatorio. Y yo les compartía que hay diferentes tipos de memoria relacionados justo al tema que estás abordando. Y algunos preguntaban a qué nos referíamos con estos tipos de memoria. Por ejemplo, tenemos la memoria autobiográfica, esto es, obviamente todos tenemos estos tipos de memoria, no es que solo un testigo lo tenga, no, todos lo tenemos, es importante que conozcamos esto para comprender por qué son las recomendaciones que hace la profesora en cuanto a la estructura. Memoria autobiográfica, esto es cómo nosotros nos vemos, ¿no? ¿Qué es lo que somos nosotros como personas? Por eso, ¿eso a qué está relacionado? A lo que indica Diana, a las preguntas de acreditación. Luego nos dice preguntas relacionadas al suceso. Esto es, ¿qué ocurrió? Vamos a hablar del día 10 de enero del año 2015. Esto es lo que se conoce como memoria episódica. Nos sitúa en determinado contexto temporal. Luego, memoria semántica, cuando le estamos preguntando por algún concepto al testigo y queremos que su definición, díganos usted a qué se refiere cuando nos dice tal cosa, memoria semántica. Entonces ahí en el chat grupal les he puesto algunos autores recomendados para los que quieran profundizar en estos temas. Las personas que habían levantado la mano la han vuelto a bajar. Igual hacia el final de la ¿Podemos sesión. esperar al final también? Acá tenemos unas preguntas que han escrito los compañeros. Ahora las leo. David pregunta, dice, si en una carpeta de investigación existen diversos documentos o objetos, ¿todos deben ser incorporados a juicio por la Fiscalía o en su caso, cómo guiarse para elegir las pruebas a incorporar? Esta es la primera pregunta.
La segunda pregunta está relacionado al testigo hostil. Entiendo que vas a abordar este tema en los siguientes tópicos. Tercera pregunta es, ¿qué sugerencias puede dar cuando al momento del interrogatorio nuestro testigo comienza a comportarse como hostil? Que está en la misma, orientación que la segunda pregunta. A ver, tenemos que Víctor ha levantado la mano. Dame un minuto para habilitarle el micrófono, por favor. Muy bien. Víctor, te escuchamos. Buenas tardes. Una pregunta. En caso de peritos, las respuestas que nos brinden el peritos deben de ser de acuerdo a su lenguaje o a un lenguaje sencillo para que lo comprenda el tribunal. Gracias por tu pregunta. Voy a responderla. Sí, no sé si haya más preguntas para ir anotándolas y luego ya responder. Gracias, Víctor. A ver, déjame revisar que aquí en el chat te están escribiendo. Si la persona a quien se le está realizando el interrogatorio no sabe leer. Ok, ¿qué es lo que sucede con aquellas personas que son, por ejemplo, analfabetas, que no tienen esa habilidad lectora? ¿Cómo se realizaría la técnica de refrescar memoria? Recordemos que el día de mañana tenemos uso de declaraciones previas con la profesora Daniela Dupuy. Sin embargo, sí nos gustaría escuchar alguna recomendación de la maestra el día de hoy. Una pregunta más nos hace Diana, señala lo siguiente, en relación al apoyo descriptivo, dice, otra pregunta en relación al apoyo descriptivo, cuando esté relacionado con alguna prueba documental, esta última debe desahogarse previamente en el interrogatorio. Entiendo que por desahogo se está utilizando la palabra actuación. Desahogo es un término que no utilizamos mucho en Perú. Me imagino que debe haberse incorporado y actuado previamente al interrogatorio. No sé si es que sea esa la... Tal vez la acreditación del documento, creo que se refiere. Sí, ok, esas son las preguntas que tenemos. Muy bien. Ok, cuando se tienen varios documentos, como ya lo mencioné, tal vez tenemos 3 informes, tal vez tenemos 5 informes, entonces, ¿por qué tardarnos 1 hora haciendo ese interrogatorio si a mí nada más me sirve uno de esos informes, si nada más me sirven 2 párrafos de ese informe o uno de cada uno? Entonces, hay que especificar bien, hay que dejar claro, vamos a hablar sobre este, vamos a hablar sobre este, vamos a hablar sobre este. Solamente en lo que a nosotros nos interesa, no es obligación del abogado tocar todos los puntos que se dijo en la declaración, porque probablemente no nos sirven, porque tal vez son cosas que el testigo dijo nada más por decir porque estaba nervioso al momento de la declaración. Entonces, solamente se van a tocar los puntos que a nosotros nos sirven y que le van a ayudar al juez a que vean que estamos acreditando nuestra teoría del caso. Ahora hay varias preguntas del testigo hostil. ¿Qué pasa cuando tal vez yo como defensa no ofrezco un testigo, pero a la fiscalía sí le sirve, tiene que llamarlo él? Le va a realizar el interrogatorio y totalmente se va a poner hostil. Imaginemos que es el amigo de la persona que está ahí en juicio, no va a querer extraer información, no va a querer decir información que le pueda afectar a esa persona, si es amigo, si es su hermana, si es su madre. Entonces, es una habilidad complicada también, al igual que en el contrainterrogatorio, lidiar con un testigo hostil. ¿Por qué? Porque la información no la va a querer brindar. Pero para eso tenemos el documento en el cual ya declaró el uso de documentos previos que vamos a ver, para poder hacer una evidenciar contradicción, que si nos está cambiando un dato porque sabe perfectamente y empieza a decir que él no estaba ahí, pero nosotros sabemos que sí, y derivado de eso viene información que nos ayuda, podemos hacerle un ejercicio y dejarlo en claro al tribunal que nos estaba cambiando el dato. La declaración no puede entrar a la audiencia por lectura, no se puede sustituir al testigo por la declaración, pero se puede utilizar en estos casos donde nos están cambiando la información, donde se está poniendo hostil, y si de así ser lo necesario, aplicarle muchos ejercicios de apoyo, de aclaración, superar, de evidenciar, depende de lo que se requiera. Y ahora, en caso de la pregunta que nos hizo Víctor, en caso de peritos, ¿qué lenguaje se tiene que usar? Los peritos, como nosotros cuando llegamos a explicar cómo es un contrato o tenemos que explicarle cómo es una audiencia a una persona, se nos va a salir vocabulario que tal vez no van a entender. Entonces, puede explicarnos en manera científica, pero siempre podemos hacer la pregunta, ¿y qué quiere decir con que tenía una herida en el hemotórax y con una arma punzocortante y todo esto? ¿Por qué? Porque el testigo no va a saber qué es el hemotórax o qué es un arma punzocortante.
el tribunal tal vez sabe nada más qué es lo del arma. Recordemos que el juez es perito en derecho únicamente y aunque vea muchas audiencias y vaya aprendiendo diferentes ciencias, cada caso es distinto. Entonces nos puede hablar con el vocabulario que tiene el perito, la ciencia exacta, el diagnóstico exacto, porque así debe de ser, y después explicarnos en palabras sencillas para que la contraparte, el imputado, la víctima, la defensa, el tribunal, el público puedan entender. Y por último, cuando la persona no sabe leer, se le va a tomar una declaración, vamos a tener ese uso de documento y si se le quiere aplicar un ejercicio. Veamos este ejemplo. Tal vez nos está cambiando el dato, pero no puede leer el documento. Entonces, para esto, cada vez que nosotros vamos a hacer un ejercicio de litigación, un apoyo de memoria, evidenciar, contradicción, supera contradicción, aclaración pertinente, se le va a correr traslado a la contraparte. ¿Qué es esto? Yo voy a tomar mi carpeta de investigación, voy a tomar mi documento donde yo veo que el dato que dijo que era el cuchillo era negro y no verde, está ahí. En su declaración, la cual él ya firmó, él ya puso su huella, ya se especificó que era una persona que no sabía leer, que su nivel de estudios era tal, que su nombre es tal. Están todos sus datos en ese documento. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a correr traslado y le voy a decir a la contraparte, ¿sabes qué? Este es el dato que yo estoy usando. Lo voy a subrayar, por ejemplo. Ok, muy bien. La contraparte tiene que verificar que sea el mismo documento, que no estén cambiadas las cosas. Cuando nos dé acceso, sabemos que ese documento totalmente es. Entonces, con apoyo del asistente de sala, va a checar el documento, va a darle lectura, ya con la autorización previa de la contraparte, la cual está del lado de ese testigo. Y del apoyo descriptivo mencionado en el apoyo visual, cuando se usan documentos. Lo que entiendo es que se va a usar tal vez una parte de un contrato, por ejemplo. Entonces, quieren saber si puedo meterlo en apoyo demostrativo previa acreditación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Antes de meter ese apoyo demostrativo, yo tengo que presentar tal vez, si voy a hacer una ampliación para que el tribunal pueda verlo, tengo que llevarlo acompañado de la declaración de ese testigo. Entonces, cuando yo corro traslado, verifican que efectivamente esa ampliación es totalmente una copia del documento original. Entonces, cuando yo me acerco al testigo, no puedo decirle, díganos qué dice aquí. Tenemos primero que nos acredite el documento. Vamos a decirle, dependiendo si es interrogatorio o si es contrainterrogatorio, en preguntas sugestivas o preguntas abiertas, qué es lo que le estamos poniendo a la vista. Lo va a ver, lo va a leer, va a ver su firma, va a ver su nombre, el contenido que él ya dijo, nos va a decir, es mi declaración, es mi informe policial, es mi pericial, es mi dictamen. Entonces ya el tribunal sabe que lo que está viendo efectivamente es de él, que es información verdadera. Entonces vamos a hacer una comparación, después de que nos diga qué es ese dato, qué es esa información, perdón, qué es lo que está viendo acá, pues es una ampliación. Díganos, ¿encuentra alguna diferencia? X o Y, no, pues es totalmente igual. Ok, vamos a utilizar esto que estamos usando aquí. Vamos a utilizar la ampliación, vamos a dejar el documento de lado, después de haber verificado que totalmente es lo mismo. Entonces ya trabajamos con esta parte de acá. Entonces sí se puede usar el uso de documentos, no todo, porque también sería de que acreditar todo, el testigo nos tiene que dar pie antes de que nos acredite el testigo, qué es lo que se ve. Entonces nos tiene que decir, es un contrato de 7 cláusulas, se ve mi firma, la persona que arrendó es esta, el arrendatario es esta, entonces nos tiene que describir absolutamente todo y ahora imaginen si nos tiene que escribir un documento de 50 páginas, pues va a ser un poco complicado, además de que las 50 páginas no van a ser totalmente de nuestro interés, tal vez sería nada más la cláusula número 7, entonces vamos a utilizar solamente la número 7 ya acreditado y eso se va a dar a la vista del tribunal para que pueda observarlo y entienda de una mejor manera en lugar de que nada más nos describa, no nos lea, nos describa la cláusula. Y ya serían todas las preguntas, no sé si tengan más, Ricardo. Sí, hemos recibido un par de preguntas. Una de las compañeras está levantando la mano, Alejandra Morales. Si me permites, le activo el audio para para que la podamos escuchar. Sí, gracias. Dame un minuto, ahora. Listo, Alejandra, te escuchamos.
Alejandra, ¿nos escuchas? Pues, si deseas, puedes ya intervenir. No, ha mantenido su... Alejandra. Bueno, no, ha mantenido. ¿Me escucho? Sí, ahora Sí, sí te escuchas. Ok. Yo tenía la pregunta de qué pasa si al momento del interrogatorio el testigo se retracta de dar su testimonio. Bien. Recordemos que nosotros como ciudadanos estamos obligados a declarar en juicio. Hay maneras en las cuales pueden hacer que comparezcas a juicio. Y si en el momento se retracta sin algún motivo, sin alguna justificación, ese testigo tiene que seguir declarando. Tal vez si nos empieza a contradecir la información, tenemos las maneras, tenemos los ejercicios, o si la persona ya en otros casos, como vamos a ver después cuando les explique los interrogatorios a diversos testigos, tal vez que sea una justificación, tal vez que sea un niño que sufrió un abuso, que ya no pueda declarar, el testigo así lo va, el perito, el psicólogo, perdón, así lo va a determinar y en ese momento se puede parar la declaración. Pero no va a ser en cualquier caso, porque en este sentido muchos testigos se ponen nerviosos, ya no quieren declarar, pero es obligación de aportar información al juicio que sea relevante a este. ¿Listo? ¿Otra pregunta? no veo más preguntas, creo que podemos continuar. Muy bien, gracias por sus preguntas. Ahora, ya después de que expliqué cómo es la estructura, los objetivos, por qué se hace un interrogatorio, lo quise hacer un poco más corto para no perder la atención de todos. Les quiero explicar casos que tal vez son complicados para nosotros, que no todos conocemos. Yo me di a la labor de investigar en diversas fuentes, con psicólogos de la Fiscalía, con litigantes de otros estados, para que me dijeran cómo son las experiencias con estos testigos. Es necesario, sí, explicar la estructura, pero también tenemos que conocer perfectamente al testigo, saber quién es, si es una víctima, si es el imputado, si es un niño, si es de un grupo vulnerable, saber qué es lo que tenemos de frente para darle un tratamiento desde que inicia la investigación hasta el juicio y posterior a este. No nada más es saber cómo lo voy a tratar en juicio oral, es darle un acompañamiento como obligación, como deber de nosotros, abogados litigantes, a que se encuentre seguro, a que siga el proceso y hacerle saber que todo lo que está haciendo es por su bien. Tenemos que diversos casos que son complicados son mujeres, hombres de diversas edades cuando son víctimas de delitos de naturaleza sexual o de secuestro o privación ilegal de la libertad. También grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes. También, ¿qué tenemos que hacer en un caso que sea un niño que sufre de una violación? Es un caso muy distinto en el que tenemos que tener mucho tacto para extraer información que a nosotros nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo deberíamos de tratar a esas víctimas en la audiencia? Encontré en internet diversos lineamientos, protocolos, vi uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, aquí en México, el cual les puedo proporcionar el link o les puedo proporcionar el protocolo de actuación para personas que imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, para que le den una lectura. Es importante conocer, ver este punto de vista, ser más empáticos y no simplemente hacer nuestra labor como testigos, como abogados, extraer la información y listo, siguiente juicio. No, tenemos que servir como abogados a la sociedad porque nosotros ayudamos a que la justicia se imparta. Entonces hay que tener más conocimiento de esto, si tenemos personas, psicólogos o abogados que se involucren en este tema, conocer. Tal vez nunca vamos a llevar uno de estos casos, tal vez nuestra materia no es de la materia penal, pero qué mejor que conocer y saber cómo es el trato. Vamos a hablar primero de casos donde se involucren niños, niñas y adolescentes. El menor siempre va a tener que estar acompañado de su psicólogo, de su padre, madre o tutor. ¿Por qué? Porque le brinda una mayor seguridad, porque es un niño y tiene diversos derechos que le proporciona la Constitución, y al igual que como víctima en el artículo 20 constitucional. Entonces, como obligación, como derecho, tiene derecho a una asistencia psicológica desde que inicia la investigación, que se le dé un seguimiento,
¿Qué es lo que pasa en muchos casos que me estaban contando compañeros litigantes en esta materia? En estos casos es que el seguimiento con los psicólogos se le da semanas antes del juicio. Entonces, esto no, pues sí va a servir, pero no va a servir de mucho, porque se le tiene que dar un seguimiento desde el inicio, saber si está entrando en algún shock, algún trauma, cómo fue el problema, tal vez tomar la declaración, hacerle terapias, contabilizar cuántas terapias se necesita. Esto lo hacen muy común, cuántas terapias y cuánto cuesta, determinarlo. Pero nosotros no sabemos si a las 30 terapias el niño ya quede, pues no como estaba antes del suceso, pero que quede ya un poco más adaptado a la realidad. No, tal vez necesita después de esas 30, necesita otras 20. Entonces, también es un error, pero pues se tiene que determinar para el monto de cuánto van a ser las terapias que tenga que pagar el agresor o agresora. Tenemos que generarle el ambiente más sano para que, claro, si estamos en la audiencia, de todos modos, una persona podemos ver que se pone nerviosa en una sala de audiencias porque nunca ha ido, entonces, ¿cómo se va a poner un niño? Donde ve que una persona está enfrente de él, donde lo están grabando, donde está otra persona acá enseguida, donde vamos a evitar sobre todo que el agresor se encuentre en la misma sala si esto le crea una afectación. El psicólogo lo va a determinar, pero aparte del psicólogo, nosotros tenemos la tarea de generar empatía con él, hacerle saber que declare sobre todo lo que pasó, no le va a traer nada negativo, que lo está haciendo bien, que se le va a dar un acompañamiento, que es lo adecuado. La preparación del testigo, que ya les había mencionado, va a seguir siendo, pero más exhaustiva. En lugar de nada más conocer quién es el niño, dónde estudia, qué hacía, cuál fue el suceso, listo. No, tenemos que saber cómo es el niño, cómo fue su vida antes, cómo sufrió, cómo llegó ahí, quién era su agresor, con quién vive, qué hace, qué juega, qué estudia, qué le gusta. Tenemos que crear más empatía. Como sabemos, los niños algunos son muy fáciles de ganártelos, entonces hacerles saber que somos unas personas que le queremos ayudar sobre todo, que haya mucha confianza. En el desarrollo de un interrogatorio, para el caso de un menor, tenemos que hacer los ajustes razonables para un plano de igualdad, los que sean necesarios, los que determine el psicólogo, los que nosotros consideremos necesarios. Siempre se va a velar por el interés superior del menor. Entonces, si el menor no le hace bien que el agresor esté ahí, el agresor no va a estar ahí. El público, sobre todo, como podemos verlo, hay restricciones en casos de delitos sexuales, en casos donde involucren niños, se restringe este principio de publicidad debido a que hay un interés superior. Y sabemos que en estos casos, a comparación de los demás, se va a usar muchísimas veces, en múltiples ocasiones, ejercicios de litigación, usos de documentos previos. ¿Por qué? Porque un niño, tal como lo pueden leer en el protocolo de actuación para personas que imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, un niño explica las cosas sin un orden. Un niño cambia las cosas. Un niño olvida las cosas. Tal vez sufrió un suceso muy traumático, un abuso sexual, y va a omitir las cosas. Su mente simplemente va a bloquear eso porque le crea una afectación. Entonces, si ya lo tenemos sustentado en una declaración, podemos usarlo. No se le va a restar credibilidad porque el juez va a saber perfectamente que la situación lo amerita. Ahora, al hablar sobre víctimas de delitos sexuales, ya puede ser más amplio de que personas jóvenes, personas adultas o niños, como ya lo había referido. Jamás tenemos que referirnos a ellos como víctimas. ¿Por qué? Porque esto lo hace ver como algo más, o sea, algo X. Entonces, ¿por qué no mejor decirle por el nombre, crear empatía, humanizar el testigo en el alegato de apertura, humanizarlo en el alegato de clausura, en la acreditación, hacer saber cómo es que se encuentra? Y ahorita tengo diversos puntos que se pueden tocar en el interrogatorio. Uno de esos es la acreditación. Ya les dije, tenemos que hacerles ver que contar esto no nos va a traer una consecuencia negativa, que se le va a dar la protección necesaria a esa persona para que su agresor no se acerque, para que su agresor no se contacte con ella, para que no vaya a los lugares donde concurra, o si así el caso lo amerita, que se le aplique una prisión preventiva justificada para que el testigo no pueda hacerle daño a la víctima o cree algún obstáculo en el procedimiento o en los testigos.
La preparación del testigo, va a ser también más exhaustiva. No basta con conocer sus generales o conocer todo el contenido de sus declaraciones, sus intervenciones. Tenemos que saber cómo fue el suceso, si no lo quiere contar, apoyado de su psicólogo, no ser insistentes de, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con el otro? Y estar repitiendo la información. ¿Por qué? Porque se crea la revictimización. Vamos a ver qué es la revictimización. Es la repetición de violencias a quien previamente fue víctima de alguna agresión. Eso se tiene que evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque es un hecho traumático, es un delito de realización oculta que nada más él sabe, no puede compartir con alguien más, tal vez se le creó un shock, un problema, algo que nos determine el psicólogo. Entonces, no se puede estar preguntando sobre ese hecho como si estuviera contando nada más un asalto donde no fue con violencia y todo fue nada más el robo de algún objeto, de algún bien. Existe la revictimización institucional. ¿Qué es esto? Como les había referido, son carencias ligadas a la atención recibida por parte de entes ligados a la atención psicológica de la víctima. Un ejemplo, que se le esté haciendo diversas declaraciones, que se le esté preguntando en diversas ocasiones, que se le estén haciendo muchas periciales y que esto no sea con un apoyo psicológico, que no sea siempre viendo el interés de esta persona. Porque en muchos casos, como les digo, se inician los procesos con las personas y no les dan una atención psicológica, se los dan hasta 2 semanas antes, un mes antes del juicio oral, entonces no sabemos cómo fue que sufrió al principio, no sabemos el proceso de cómo llegó hasta acá, no sabemos si las terapias ya ayudaron, porque las terapias no existieron. Entonces, tenemos que siempre tener el apoyo para que en todas las actuaciones, en todas las intervenciones que tenga esta persona con ministerio público, con psicólogos, con defensa, con institutos, sea lo estrictamente necesario y no esté contando el suceso a muchas personas. Sí se puede contar nada más una vez y de eso obtener 3 diversas actuaciones de investigación. Ahora vamos a hablar con qué se tiene que hacer en el examen directo. En el examen directo tenemos que explicarle al tribunal con mucho tacto, mucha empatía, mucho respeto, hacerle saber cómo es que el suceso cambió la vida del testigo, cambió la vida de la víctima, cambió la vida del niño. ¿Cómo es su vida después de que eso ocurrió? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era su día a día? ¿Con quién convivía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Con quién jugaba? ¿Qué le gustaba? ¿Y qué cambió después del suceso que le creó un trauma? ¿Qué hace ahora? Ahora no juega, ahora no sale, ahora no le habla a las personas. Hacerle saber al juez que ese suceso que sí ocurrió, que nos va a relatar en unos momentos, le creó mucha afectación. La afectación física, psicológica, económica, de desarrollo social, desarrollo en la escuela, del habla, de absolutamente todo. También tenemos que hacerle saber al juez que si se encuentra en un grupo vulnerable, hacerlo saber. ¿Por qué? Porque así se le va a tomar más consideración. Nosotros tenemos que eliminar totalmente los estereotipos. ¿Por qué? Porque es muy frecuente y es muy triste que ciertos abogados están viendo algún caso y si una mujer es víctima de alguna violación, empiezan a preguntarle en algún contraexamen cómo iba vestida, que si llevaba falda, que si se encontraba a las 2 de la mañana fuera de un bar con una falda. Esto no nos indica y no es un llamamiento a un hombre para que llegue a una violación. Nada de esto debería estar pasando en ninguno de los países. Entonces, evitar esos estereotipos. Si la mujer se viste de cierta manera es porque se merecía el abuso sexual. No. Y hay gente que lo sigue haciendo. Entonces, hay que trabajar desde nosotros, personas que conozcamos, y cambiar eso. ¿Por qué? Porque nadie merece ser víctima de un delito, y menos por sus gustos, sus preferencias, su religión o su vestimenta. También tenemos que indicarle al tribunal, al juez, cómo fue el proceso desde que inició, desde cero. ¿Cómo fue el suceso? ¿Cómo llegó a poner la denuncia? ¿Cómo empezó a decir que si llegó un psicólogo, que si no llegó un psicólogo, que si le preguntaron 3 veces, que si le dejaron 3 horas esperando para poner su declaración, que si esto, que si lo otro? Explicarle absolutamente todo. ¿Qué pasó después en la investigación?
que si acudió el psicólogo de la defensoría, de la fiscalía, del instituto, del tribunal, cuántas veces fue, quién lo acompañó, cómo fue su vida normal después de esto, o sea, hacerle saber que el proceso tal vez fue muy complicado, porque buscamos la perfección en nuestro procedimiento, en nuestro sistema, en México, en los demás países, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, lo buscamos, pero sabemos que nada es perfecto, entonces, ¿cómo podemos perfeccionar esto? Hacerlo saber, hacerlo notar, no dejarlo pasar, decir, tal vez hicieron esta declaración y no lo hicieron en compañía de su psicólogo, no lo hicieron en compañía de sus padres, le hicieron estas dos prácticas porque una se tuvo algún error, porque alguna no se pudo entregar, entonces no podemos hacer sufrir a la persona por deficiencias del sistema. Y también debemos de tomar en cuenta que en este tipo de declaraciones se van a realizar diversos ejercicios de uso de documentos previos. ¿Por qué? Porque la persona, como pueden leer en diversos protocolos o manuales, la persona suele estar en shock, se le olvidan los datos, los cambia, decide ya no recordarlos, o sea, no saben que no los están recordando, no saben qué ocurrió. ¿Por qué? Porque es un hecho trágico que la mente decide bloquear. ¿Por qué? Porque cada vez que lo piensa, cada vez que sueña, está sufriendo. Entonces, pues les quise dar ciertas pautas a cómo hacer este tipo de interrogatorios, aparte de explicarles la estructura, todo eso. No sé si tengan más dudas. Yo traté de informarme con diversos peritos, psicólogos y litigantes, porque sí es muy fácil hacerle un interrogatorio ya después de la práctica a una persona, a un testigo lego, a un perito que te va a dar toda la información y va a colaborar porque ha acudido 50 veces a audiencia. Pero cómo tratar a una persona que tiene una afectación grave, cómo no ser un obstáculo para que la información fluya y se pueda acreditar efectivamente nuestra teoría del caso, pues hay que ser empáticos, respetuosos, estudiar, porque esa es nuestra responsabilidad como abogados para ayudar en la impartición de justicia del lado en el que nos encontremos. Y pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. Tenemos ahí, a ver, Diana, muchas gracias. Tenemos unas preguntas. Sí. Miguel Antonio tiene la mano levantada. A ver, déjeme habilitarle, por favor, el micrófono para escucharlo. Sí, buenas Miguel, tardes. te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí. Entonces, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida respecto de los menores. El abogado litigante de la parte civil, o en este caso el Ministerio Público, debe preparar a los menores de edad previa a su declaración, o su declaración tiene que ser espontánea. Esto, bueno, acá en Perú es a través de la cámara. Primero se hace la cámara GESEL, muchas veces solo se ve el video, en juicio ya no se invita al menor a declarar. Entonces mi pregunta va dirigida a que previo al interrogatorio de cámara GESEL, el Ministerio Público debe preparar, como usted dijo, a un testigo. Eso sería. Muy bien, resuelvo esta y luego pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, Miguel, por tu pregunta. En este caso, sí, en México también tenemos una herramienta para casos donde tal vez el testigo, el niño, ya se encuentre, según el psicólogo, en situación donde no pueda acudir a la audiencia, donde durante ese tiempo o en meses que vaya a pasar el juicio oral o que vaya a pasar alguna audiencia, ya no va a recordar los datos o se le cree una afectación o en las terapias ya va muy bien que llevarlo a juicio sería afectarlo y empezar desde cero. Se puede llevar a cabo una prueba anticipada. Una prueba anticipada es con las mismas reglas del interrogatorio, las mismas reglas del contrainterrogatorio, que quede grabado, que se escriba y esto que se le dé lectura, que se le dé reproducción en la audiencia de juicio. ¿Para qué es esto? Se tiene que justificar porque el niño ya no podría acudir a la audiencia, que se le está creando una afectación. Entonces se va a hacer la prueba anticipada para cuando esté listo el juicio, se tome en cuenta esto y esto sea lo que se valore, la reproducción de este video. Y así se evita que el niño sufra, que el niño espere meses para que sea el juicio y pues hay que velar siempre, siempre por el interés superior del menor. Gracias. ¿Hay más preguntas?
Sí, hay una pregunta sobre víctimas de delitos de secuestro y trata de personas. Claro, son básicamente delitos de gran peligrosidad. ¿Qué tratamiento se les debería dar en juicio? En particular a estos delitos, secuestro y trata de personas. Bien, Discúlpame, esa es una, y de la mano de eso, ¿qué lenguaje se debe manejar en el interrogatorio en delitos de secuestro, trata de personas, violación? Y Randy nos pregunta si, al margen de esto, si se van a poder compartir las diapositivas. sí, claro. Yo mando la información, mando el documento donde tengo todo y los protocolos que pueda compartirles ahí con Ricardo para que se los mande al correo. Y al igual mi correo, por si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje y yo con gusto lo contesto. Ok, entonces contestemos. ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar a víctimas de secuestro, trata de personas, privación ilegal de la libertad? Este trato, en la lógica, se le puede dar un trato similar al de una persona que sufrió algún suceso traumático en algún abuso sexual, delito de naturaleza sexual. ¿Por qué? Porque sigue teniendo algún trauma. También se le tiene que dar acompañamiento total desde el inicio, desde la investigación, con un psicólogo, con una persona que pueda apoyarla, alguien que sepa que si están en la declaración y empieza con algunos rasgos de que quiere llorar, algunas, no sé, algunos rasgos de que ya no puede declarar o que se le están olvidando los datos, que intervenga y diga, ¿sabes qué? Ya no puede. ¿Sabes qué? Va a entrar en crisis, vamos a suspender esto y después continuamos cuando esté listo. Entonces, en esa lógica se le puede dar un tratamiento similar. La verdad, tendría que investigar para poder dar una información más certera de cómo es estos casos, qué información, cómo se le debe dar un tratamiento por parte de algún compañero o un colega que lleve este tipo de asuntos, pero en mi lógica es que tiene que ser también con mucho tacto, que respete las reglas y las excepciones a los principios del sistema, conforme la publicidad y todo eso, que es igual en la audiencia están los secuestradores, las personas el agresores, que no se encuentren presentes si eso le está creando una afectación real a la persona. Entonces, en este sentido, sería un tratamiento similar, pero voy a investigar también y lo proporciono en el documento que le voy a mandar a Ricardo. ¿Y qué lenguaje se debe usar en estos casos? Igual, es el lenguaje más simple. ¿Por qué? Para que lo entienda y por la dificultad en la que la persona tal vez no está totalmente concentrado. No le voy a decir una palabra que no va a entender, una pregunta muy confusa, o sea, lo más simple, lo más específico y con el mayor tacto posible. Entonces, tal vez si no me entiende, si no le digo privación, lo privaron ilegalmente de su libertad, pero le digo, lo secuestraron y me entiende mejor, pero el tribunal ya sabe cuál es la diferencia, o le digo, ¿saben qué? Lo subieron a la troca y después lo llevaron a una casa y todo eso. Ese lenguaje súper simple, como él lo entiende como psicólogo, nos recomiende usar. ¿Y listo? ¿Tienen más preguntas? Sí hay algunas preguntas adicionales. Nos preguntan lo siguiente. Bueno, antes, incluso en privado, también me han dejado algunas. Antes de olvidarla, está relacionada a el rol del juez en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. No sé cómo sucede en el ordenamiento mexicano o en el resto de países, pero en nuestro país, en Perú, el juez tiene la posibilidad de realizar algunas preguntas, eso de manera excepcional. No es que alguna vez me dijeron si él hacía interrogatorio contra, no, es que él hace preguntas de acuerdo a nuestra legislación sobre algunos puntos que no hayan quedado claros. Y quien me hacía este comentario en privado me decía, sería bueno abordar este tema, o sea, cuáles son los límites que el juez tendría para incorporar esta información. Y esto de la mano también con un punto, el punto relacionado a si es que tenemos un interrogatorio o un contrainterrogatorio deficiente, a veces los jueces tratan de suplir la labor que ha quedado vacía en el examen o en el contraexamen. Ese es un primer punto, o sea, el rol del juez ante las deficiencias que puede advertir en los exámenes o contraexámenes. Otra pregunta nos dice, en el interrogatorio a peritos se puede, a una de nuestras compañeras, en el interrogatorio a peritos se puede permitir al perito que antes de ser interrogado puede explicar en qué consistió su pericia y luego proceder a hacer las preguntas. Ese es
Lo que pasa es que en Perú, en una oportunidad, la sala permitió que el perito explique su pericia de antecedentes, su pericia de bibliografía, etcétera, antes de ser interrogado. A ver, pongo un poquito en el contexto esta pregunta. En nuestro ordenamiento hay algunas reglas de tratamiento de los peritos. Entonces, no es que el perito va y quien lo ofreció empieza a hacer la acreditación, sino es que hay algunos procedimientos ya establecidos, como que tiene que explicar las conclusiones, una metodología previamente estructurada por el propio ordenamiento. Entonces, por eso la doctora nos recomendaba, nos preguntaba esto, si es que se podría de repente romper ese esquema que está previsto en el ordenamiento legislativo o no. Ya eso es un punto. Por ahí con algunos compañeros estuvimos conversando un poquito sobre psicología del testimonio aplicada a menores de edad. Y he visto algunos comentarios, algunas preguntas relacionadas al tema de secuestro y permítanme recomendarles una pequeña lectura. Este es del maestro difunto Manuel Miranda Estrampes, se llama Prueba testifical y garantía de contradicción en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una muy buena lectura porque básicamente desarrolla los puntos que ustedes han estado preguntando. ¿Qué pasa en los secuestros? ¿Qué pasa cuando tenemos un testigo ausente? ¿Qué pasa en casos en los cuales la víctima o el testigo está siendo amenazado y no se presenta juicio oral, etcétera? Ahora yo les voy a compartir el texto, el nombre de la lectura. Si es que la ubico en PDF libre, se las puedo compartir. Si no, ahí les doy el nombre del texto. Está bastante bueno porque explica el contraexamen a partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Y se ponen varios supuestos y explica cómo han sido resueltos. Entonces, sí, ahora yo lo escribo, para no estar repitiendo, lo escribo en el chat. Bueno, continuamos contigo, Diana. Ok. ¿Cuál es el límite que tiene, pues, en casos de interrogatorios? Aquí, a diferencia de lo que ocurría antes de este sistema, el juez sí intervenía mucho. Tal vez no era el juez, tal vez era el secretario el que formulaba las preguntas y todo esto. Entonces, ¿qué buscamos con nuestro nuevo sistema? Que la información se extraiga por medio de preguntas por los abogados. Entonces, no podemos estar permitiendo que los abogados no se preparen, no se capaciten y hagan un interrogatorio deficiente o un contrainterrogatorio que no nos es de ayuda y que intervenga el juez. No, el juez no puede formular preguntas, solamente precisiones que le hayan quedado dudas o tal vez de que datos generales o dar un orden en la sala, dar lugar o no a la objeción o cierto tipo de cosas, pero no puede en sí, como comentan, que haga preguntas por él mismo en caso de que sea deficiente. Ya va a ser tarea de cada litigante. Si nos hacen un interrogatorio, un contraexamen deficiente, ya va a ser una afectación al momento de acreditar su teoría del caso, una afectación al momento de pedir un fallo, y pues le va a afectar enteramente si le dan el fallo o no. Y en el interrogatorio de peritos, comentan que en otros países usan que explique primero cómo es todo, cómo es su metodología, sus conclusiones. Entonces, yo lo veo de la manera más dinámica y de cómo lo he visto. ¿Eso se puede hacer? Sí, primero acreditar, que nos diga cómo es que lo hizo, cuáles son sus estudios, tal vez cuáles son sus generales, cuántas veces, es importante, cuántos tipos de informes, periciales, dictámenes ha hecho con anterioridad relacionados a este tema, porque si me hace un dictamen en psicología de un niño que fue agredido, un niño que fue privado ilegalmente de su libertad, y nos dice, he hecho 30 o hago 5 de esos informes por mes, ¿qué nos va a hacer saber eso? Que es una persona que sabe, una persona que está estudiada y que se puede confiar enteramente en el testigo y en el testimonio. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Que sí, que nos explique cómo es todo su informe pericial, pero que sea con preguntas que nosotros le hagamos. Tal vez después de la acreditación lo situamos, le decimos lo de la fecha de su informe o vamos a hablar de la materia del tema que nos ocupa, el interés del juicio, y le decimos que nos describa, usar el describa, explíquenos cuál fue su intervención en este juicio. ¿Cuál fue mi intervención? Pues yo hice un dictamen pericial en dactiloscopía, en documentoscopía,
donde expliqué ciertos puntos, donde empecé con las solicitudes, mis datos generales, mi cédula, los puntos que se requerían, explicar cuáles fueron las metodologías, cuáles son las conclusiones, basado en qué. Y después de esto, ya que nos diga todo como él guste, como nos hemos puesto, lo hemos hablado en la preparación del testigo, vamos a irnos en específico. ¿Para qué nos vamos en específico? Para darle mejor, más tiempo, más realce la información que nos sirve. Porque tal vez la metodología es muy importante, pero para mí las conclusiones lo son todo. Entonces, si usó 30 segundos para hablar de metodología y usó 15 segundos para hablar de conclusiones, pero a mí me interesa que las conclusiones queden muy marcadas y tal vez nada más me dijo que fueron 3, esta y esta y esta, pero cada una de esas 3 están explicadas y no me las dijo, y yo sé que están explicadas porque yo tengo la carpeta de investigación, yo tengo los informes y la declaración. Vamos a preguntarle, vamos a ser más específicos después de que él nos habló. Ok, hace unos momentos nos refirió sobre sus conclusiones. Nos dijo que eran 3. Díganos cuál fue la primera conclusión. Bien, la primera conclusión fue esto, esto y esto y esto y esto. Tal vez no lo va a decir en lenguaje más científico, más apegado a su materia. Y si no se entiende alguna palabra, algún concepto, alguna explicación, díganos a qué se refiere con esto. Y ya nos explica. Ya tenemos muy clara la primera conclusión. Vamos a la segunda. También nos comentó una segunda conclusión. Explíquenos a qué se refería. A esto, esto y esto. Y así nos vamos con todo. Los puntos que sean de relevancia para nosotros se van a tocar y van a ser, la información va a ser extraída por nosotros a base de preguntas que sean permitidas en audiencia. Y pues ya sería todo. También quedo en la espera de la lectura que nos va a pasar Ricardo para informarnos más sobre esto, sobre cómo se formularía un interrogatorio y sobre todo un contrainterrogatorio a personas víctimas de secuestro, de delitos sexuales o un menor, porque si un contraexamen es súper complicado de realizar, no me imagino en estos delitos, hay que saber tener mucho tacto. Y no sé si haya más preguntas, Ricardo. Sí, sí, bueno, nos pregunta una de las compañeras si es que se podría poner algún pequeño ejemplo con el caso que se envió por correo, de repente algún tipo de preguntas que se pudieran hacer. No sé si todos hayan revisado el caso, esto es el caso de Arsenio Luca. A mí se me ocurre, por ejemplo, que uno de los problemas centrales está sobre el cuchillo que fue encontrado. Algunos, creo que era un cuchillo de color negro y en la declaración dijo que era un cuchillo de otro color y demás. Entonces, de repente podríamos poner ahí algún ejemplo, de repente podemos ejemplificarlo el día de mañana con uso de declaraciones previas. Eso. Luego, ese es un punto. 2, nos preguntan si existe algún tiempo que se deba de tomar en consideración al momento de estructurar o de desarrollar el interrogatorio, o va a depender de cada caso en concreto. Luego, el actor civil, esto es, el abogado que representa a las víctimas y el interés económico, dice, el actor civil realiza interrogatorio o contrainterrogatorio al testigo de la fiscalía, nos preguntan. Y esto, y permítame, esto creo que está relacionado a un tema de cómo definimos el interrogatorio y cómo definimos el contraexamen. En Perú, por ejemplo, todavía hay alguna discusión y no hay mucha claridad sobre qué pasa si son 10 los abogados de 10 acusados. ¿Ok? Uno solo ofrece a un testigo. ¿Qué hace el resto de abogados con ese testigo? Realizarían un interrogatorio, realizarían un contrainterrogatorio, y acá nuestra experiencia en la práctica, digamos en las cortes, lo que se está viendo es lo siguiente. Primero, que no hay una respuesta clara, y segundo, que algunos jueces razonan de la siguiente manera. Si en el interrogatorio benefició a alguno de los coacusados, entonces el abogado tiene que hacerle, de esos acusados, van a tener que hacerle un interrogatorio. ¿Ok? Si es que ha dado una versión que perjudica al resto, el resto de acusados van a hacerle un contrainterrogatorio. Entonces, ahí hay una gran, digamos, un núcleo de discusión hoy en día sobre esto.
sobre los límites que se tendrían que realizar. Y acá hay una última pregunta, con esto ya vamos a ir cerrando la sesión. Se pregunta, en el estado de Chihuahua, o al menos en Ciudad Juárez, el Tribunal de Enjuiciamiento suele no permitir el reservar un testigo luego de realizado el interrogatorio. Pues argumentan que si hay algo más que se desee preguntar, se debe hacer de una vez. Sin embargo, quien nos pregunta dice, yo considero que en ocasiones es necesario no liberarlos para que de la prueba de la defensa pueda desprenderse la necesidad de ampliar el interrogatorio. ¿Qué opinión le merece esta situación en su caso? ¿Alguna recomendación para argumentar al tribunal y defender esta postura? Bien, es una pregunta bastante interesante de nuestra compañera Mari. Bien, algunos han ido haciendo unas preguntas sobre psicología del testimonio y demás. Yo igual les voy a enviar algunas lecturas adicionales para que puedan complementar de repente lo que hemos ido conversando ahora en el chat y también con la exposición de la maestra. Bien, entonces te dejo, Diana. Muy bien, gracias. Vamos a ver primero lo del tiempo para el interrogatorio. No hay un tiempo específico que nos den de 15 minutos, media hora, una hora. ¿Por qué? Porque cada testigo es completamente diferente, porque cada testigo tiene intervenciones diferentes o información que nos sirve de mayor manera o menor manera. Entonces, lo adecuado, lo que recomiendo yo es que se use solamente lo necesario. Valorar muy bien qué es lo que se va a preguntar, qué es lo que se va a extraer. Si no nos sirve, quitarlo. Hay que evitar lo dilatorio. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a presentar tal vez un testigo, vamos a presentar 10, vamos a presentar 20. Entonces, para que no sea tan tardado el juicio, y no porque queramos acabarlo rápido, sino porque queremos cosas de calidad. No queremos cantidad, queremos calidad. Entonces, si para nosotros podemos extraer la información que queremos en media hora en un interrogatorio, podemos hacerlo. Entonces, vamos a la media hora, o si podemos menos, o si es poquito más, está bien. Pero si de eso a una hora que vamos a durar, pues si no lo preparamos, o si queremos tocar todos los temas, aunque no sean relevantes, vamos mejor por lo de menor tiempo. ¿Por qué? Porque las personas a los 50 minutos, las personas en cierto tiempo, dependiendo la persona, pierden la atención. Entonces, ¿por qué hacer un interrogatorio de una hora para que el juez a la media hora se pierda, ya no se concentre, esté pensando en otras cosas, para que la contraparte ya no esté poniendo atención, para que el testigo ya no sepa ni qué contestar? Mejor hay que hacerlo en media hora para que la concentración del juez, de la contraparte, esté así la media hora. El actor civil que mencionan que se encuentra en Perú, que lo dejan interrogar, acá podría aplicar con el asesor jurídico. El Ministerio Público, la víctima cuenta con el Ministerio Público, la representación social y el asesor jurídico de la víctima, que va a proteger siempre los intereses de esta, y la defensa. Aquí por igual se le da la oportunidad. El asesor jurídico puede incluso tener otra teoría del caso, puede hacer un interrogatorio en diversa manera, tal vez no está de acuerdo con el Ministerio Público y lo hace de otra forma, pero se le va a dar la oportunidad. En este caso, si el Ministerio Público lo ofreció, el Ministerio Público va a ser quien interrogue. Si el asesor jurídico lo ofreció, así, y así con todas las partes. Y con lo de reservar el testigo, no se permite liberar al testigo después de eso. Yo opino, según lo que pude entender de la pregunta, es que el testigo va a quedar liberado siempre y cuando las partes acepten, cuando ya sepan que esa información ya salió a flote, la información que a mí me servía se extrajo. Entonces, pues esa es mi opinión. Y con respecto del ejemplo, mencionaba Ricardo que pues mañana también se va a dar eso, o sea, se va a ejemplificar junto, o sea, todo con los ejercicios de litigación. Entonces, siento yo que el día de mañana podemos observarlo. O sea, les di varios ejemplos de preguntas sobre el caso de que el cuchillo, cómo se formulan las preguntas, tal vez una acreditación de un testigo. Veamos, una acreditación de un perito. ¿Qué se va a tocar en esta acreditación? Vamos a hablar sobre tal vez su vida, no vamos a tocar tanto su vida familiar porque no es tanto de relevancia. Sí nos ayuda para acreditar al testigo, una persona confiable, una persona de familia, un trabajador y todo eso, está bien, pero vamos a hablar más sobre su trabajo. Entonces vamos a tocar temas como, primero, vamos a hablar sobre su vida familiar. Díganos, cuéntenos cuántas personas integran su familia. No, pues tantas personas.
¿Quién es esta persona? Es mi hijo, tal cosa. Y ya, pasamos de lo familiar a lo laboral. Ahora hablemos sobre otra cosa, aplicamos la transición. Hablemos sobre su vida laboral, díganos a qué se dedica. Yo soy psicólogo de la Fiscalía, adscrito a la Fiscalía, en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. Díganos qué función tiene en ese cargo. Yo realizo todos los exámenes, yo soy el que acude a las audiencias, yo soy quien acompaña a las víctimas, y así sacar la información de ¿y cuántos dictámenes de este tipo de niños, niños y adolescentes realiza a la semana o realiza al mes? No, pues realizó 20 dictámenes. Y ya vamos desarrollando conforme cada testigo, porque no puedo darles un ejemplo de algo genérico, o sea, es situación de cada uno. Este caso que nos dio Ricardo es muy diferente a los que podemos ver en la vida real, a los que podemos ver ya simulados. Entonces, es sentarnos, leer la declaración. Si tenemos acceso al testigo en casos reales, no simulados, podemos tener contacto con él, que nos cuente absolutamente todo y ya se nos va a quedar más en la memoria de quién es, en qué trabaja, qué es lo que hace. Entonces, para nosotros va a ser sumamente fácil en el juicio oral o en alguna audiencia saber de que, ok, tengo que tocar este punto y este punto. Entonces, ya después de eso, pasamos al otro, a la transición, vamos a situar al testigo. Si gustan, dígame qué está haciendo aquí, o lo sitúan en algún día, alguna hora, alguna actuación. ¿Cuántas intervenciones tuvo tal vez con el Ministerio Público? 3, vamos a hablar de la primera. Y nos empieza a describir. Y así vamos hilando. Que la primera fue una declaración. Díganos en qué día fue esta declaración. Fue en tal día. ¿Dónde fue esa declaración? En este lugar. ¿Qué nos dijo en esa declaración? Tal y cosa. Nos menciona a una persona que se encontraba armada con un cuchillo. Descríbanos a esa persona. No, pues esa persona iba vestida así, tenía sus rasgos físicos, tal cosa. Pero ya como dijimos que se encontraban 3 personas, ahora pasemos a la otra persona que también estaba asaltando. Descríbanos a la persona. No, pues era una persona muy alta, con rasgos diferentes a la otra. Nos dijo que tenía rasgos diferentes, díganos cuáles eran estos. Nos empieza a describir, tal, cómo estuvo la circunstancia, cómo fue que lo percibió, y así de manera que a concluir tal vez con un punto muy fuerte, que nos diga que él lo vio perfectamente, que él vio cuando le robaron la bolsa, que él pudo ver eso porque se encontraba muy cerca, porque pasó enseguida ahí con su bici, X o Y ejemplo, y que la persona que él vio en ese momento que estaba asaltando a la otra persona es esa persona que está sentada ahí. ¿Quién es esa persona que está sentada ahí? Pues el acusado. Entonces, sería un ejemplo muy básico, porque, como les comento, o sea, cada caso es distinto. Entonces, es más bien conocer las reglas generales, las sugerencias que se les proporcionan, sugerencias que se dan en libros, para de ahí tomar nuestra técnica, lo que más nos guste, lo que más convenga al testigo, al caso en concreto o a nuestra personalidad, y formularlas. Entonces, ya no sé si hay más preguntas.